Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien, que todo vaya fenomenal y bienvenidos a esta nueva aventura, bienvenidos a este camino que se abre. Y he pensado muchos temas para empezar este canal de historia, diferentes temas medievales, he pensado también en la Grecia antigua, pensando en Esparta, y hace unas horas Ubisoft publicó a nivel mundial el tráiler de Assassin's Creed Valhalla. Pues sí, el rumor era cierto, al final va a salir un Assassin's Creed de vikingos, pero no se va a llamar Ragnarok, que es el juicio final de los vikingos, de los nórdicos, sino que se va a llamar Valhalla, que es el lugar donde los hombres valientes que han caído en combate se van al Valhalla, se van con Odín a entrenar, a comer mucho y a beber mucho y prepararse para el Ragnarok, el día en que los malos se enfrentan a los buenos. Un día podemos hacer un vídeo sobre el Ragnarok, déjamelo en la cajita de comentarios. Pues he decidido que en este primer vídeo podríamos comentar el tráiler y poder mirar las imágenes tranquilamente y hacer alguna mención pues a las formas de vida de los nórdicos, ¿vale? Porque quería comentaros, antes de nada, quería dejarlo claro porque he leído mucho a muchas personas que hablan de vikingos, pero hay que saber diferenciar la palabra vikingo. Tiene su raíz en la palabra vik, que es bahía, que sería como hombres de la bahía. Entonces, ¿quién es el vikingo? Bueno, pues era un señor que vivía en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, en Islandia o en Groenlandia y por motivos de la vida pues se iba a otro lugar, se partía de su tierra a otra, bien para comerciar, muchos nórdicos se fueron al este a comerciar, a piratear, saquear, a descubrir mundo o simplemente porque, como hace mucha gente, buscando mejoras en su vida. Entonces hay que diferenciar entre vikingo, que era el señor que se iba de su tierra de expedición o a comerciar, del nórdico, que podía ser un pescador o un granjero que se quedaba ahí toda su vida en el pueblo de siempre, ¿vale? Ese no era vikingo, ¿vale? Vikingo era aquel que se iba a otros lugares. Pues dicho esto, ¿qué os parece si empezamos a ver el tráiler? Observamos que sale una montaña nevada y un fiordo, y entre la montaña y el fiordo hay un poblado que podría ser Kattegat para los que hayáis visto Vikings. ¿Esto qué significa? Pues que ya de primeras vemos que la orografía es complicada y tiene una climatología difícil. Por tanto, la gente se dedica a la pesca, se dedica a la ganadería, pero digamos que el cultivo y las cosechas son más complicadas. Esto va a marcar un antes y un después en la mentalidad de los nórdicos, porque, a ver, todo el mundo necesita comer para vivir y a mejores cosechas, mejor alimentación. Pensad, estos señores trabajaban la madera, trabajaban la carne, mil cosas más, ¿vale? Pero no tenían buenos cultivos. Llegan a Inglaterra y ven que la tierra es muchísimo más rica, pues piensan, oye, pues nos podríamos quedar aquí. Ese fue uno de los motivos por los que se dieron a conocer los vikingos, ¿vale? Pero bueno, a esto ya llegaremos después. Entonces vemos aquí el poblado, vemos ahí unos niños súper contentos que ven a su padre o a su abuelo y nos fijamos en las casas. Las casas son rectangulares, con el tejado de doble vertiente, pero observamos que hay una casa más grande que las demás. Eso es la casa comunal. Ahí se celebraban reuniones y demás. Bien, continuamos viendo el tráiler. Veis que están todos bien abrigados, bien vestidos. Que es otra peculiaridad de los nórdicos, porque la gente se piensa que los vikingos eran unos señores así rudos, súper sucios, así como en el Guerrero número 13, que compartían el agua, se echaban ahí los mocos y demás. Pero nada más lejos de la realidad, porque John Wellington escribió que estas gentes del norte eran bastante cucos, les gustaba mucho presumir, les gustaba mucho pues estar guapos, ¿vale?
y cambiaban regularmente de ropa, se lavaban los sábados. Sí, parecerá una tontería, pero eso dice la crónica. Veréis que en los nórdicos los había rubios, los había morenos, pelirrojos, de ojos azules, ojos verdes, ojos marrones, ojos negros. No es que todos los nórdicos fuesen gente rubita de ojos claros, no. Había gente con el pelo de todos los colores y los ojos y la piel, y sí que es verdad que les gustaba mucho el color rubio y muchos se teñían con, parece ser, grasa de cabra y ceniza de haya. Seguimos con el vídeo y vemos que es como hay un rito, hay una ceremonia, vemos una estatua tallada que puede ser Thor, puede ser Odín. Los nórdicos veneraban a distintos dioses, veneraban a los Aesir, que digamos que eran los dioses primigenios, las divinidades originales, que eran Njord, Frey, Freya, que eran dioses dedicados pues a la naturaleza, a los cultivos, a la fecundidad. Y luego estaban los Aesir, estaban los Vanires, que son los originales, los primigenios, y luego estaban los Aesir, que era la familia de Odín, ¿vale? Que eran Tyr, eran Frigg, eran distintos dioses dedicados pues a distintos temas, la guerra, la fertilidad, la poesía y demás. Bueno, pues aquí vemos a una mujer muy bonita, la verdad, tiene unos ojos preciosos, tatuada y vestida con pieles y tiene un casco de cuernos. Hay que decir que los vikingos, los nórdicos, no usaban cascos con cuernos, porque eso es muy molesto para ir a la batalla, para ir a la guerra, imagínate ir con una cornamenta, sino que se usaban para ceremonias y demás. Esta mujer podría ser una chamana. Los chamanes eran personas que eran los intermediarios entre el mundo de los mortales y el mundo celeste. Ellos interpretaban pues las señales divinas y de la naturaleza. Vemos que la mujer está, como digo, muy bien vestida, está ricamente ornamentada y tiene sangre de algún animal sacrificado. También la vemos con tatuajes, porque era habitual ver a los nórdicos tatuados. Era bastante corriente ver los tatuados con diferentes dibujos, que lo más normal es que fueran símbolos de protección, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos a la mujer echándole la sangre al hombre, que podría ser Ragnar tranquilamente, bajo la atenta mirada pues, de un dios. ¿Esto qué significa? Esta ceremonia era porque se van de viaje, van a ir a tierras alejadas, van a ir a tierras desconocidas en un primer momento. Bueno, ahí se ven partir a lo lejos del fiordo en un drakkar, mal llamado drakkar porque estas embarcaciones se llaman Langskip, ¿vale? Drakkar es un nombre que se le puso en el siglo XIX. En plena efervescencia del romanticismo, la verdad que muchos románticos hablaban de los nórdicos, de estos hombres del norte. Y veis que son barcos muy largos, son estrechitos y estaban ricamente ornamentados con figuras con forma de dragón o de serpiente, los Snegehard, que digamos que estaban muy obsesionados con los dioses, con los malos espíritus, y digamos que estas formas los hacían protegerse de los malos espíritus, ¿vale? También eran elementos de protección. Luego los barcos, os fijáis siempre que tienen los circulitos, que en los laterales, bueno, pues era para ahorrar espacio. Estos son los iniciadores de Ikea, y esos eran los escudos, que luego usaban para luchar, ¿vale? Para ajustar el espacio, que no había mucho, pues ponían los escuditos en los laterales. ¿Por qué estos barcos eran tan estrechos y tan bajitos? Pues simplemente, la verdad que los nórdicos eran grandes maestros en el arte de la navegación. Conocieron la piedra solar, que era en momentos en los que no había brújula y no se veía el sol, pues más o menos sabían orientarse. Y estos barcos tenían poco calado para permitirles
subir por los ríos arriba e incluso llevar los barcos por tierra, ¿vale? Porque en España llegaron a Santiago de Compostela, llegaron a Sevilla por las rías, por el río, subieron el río y atacaban las iglesias porque eran lugares con muchos tesoros. Otra peculiaridad de los vikingos es que atacaban lugares sagrados. ¿Por qué atacaban iglesias mayormente? Pues que ellos adoraban el oro, la plata, y en esos sitios había mucho. Además, que contaban con que los monjes no eran guerreros, no eran gente de guerra, y entonces era muy fácil eliminarlos, ¿vale? Eliminarlos o no. En algunos lugares hubo matanzas y en otros simplemente los metían en una habitación, saqueaban, se lo llevaban todo y luego los dejaban, ¿no? Pues bien, también otra peculiaridad, y esto sí que se ve en Vikings y fue una cosa que me llamó mucho la atención, es que ellos llegaban a la orilla, dejaban sus barcos escondidos y en los bosques observaban el pueblo y más o menos controlaban las horas a las que la gente iba a misa. Aprovechaban ese momento en el que la gente estaba en la iglesia para también llevarse sus cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí estamos viendo un pueblo inglés en el que está todo ardiendo. Estamos viendo que los tejados están ardiendo porque la mayor parte estaban hechos de paja y los vikingos, bueno, los nórdicos, cuando querían atacar y querían hacer daño, cogían una paja con fuego, se la ataban a una paloma, esa paloma se posaba sobre un tejado y ya estaba la fiesta montada. Pues bueno, estamos viendo aquí que nuestro protagonista y otro de sus compañeros, que se parece muchísimo a Rollo, ven a una mujer y a un niño pasar y no les atacan. Esto en la televisión, en el cine, hemos visto a estos vikingos pues como saqueadores, violadores, pero no, normalmente hacían daño a las propiedades y a los hombres. A las mujeres y a los niños no se les solía atacar, ¿vale? Y bueno, estamos viendo un plano del pueblo quemando, estamos viendo cómo están luchando y otro flashback en el poblado, en el que estamos viendo a estos padres pues jugando con los niños como un entrenamiento militar. A ver, sí que es verdad que los nórdicos parecían guerreros, pero pensad que la mayor parte eran granjeros, eran pescadores que hacían su vida en el pueblo, en su zona, en su región, y por la primavera, verano, se marchaban a buscar tesoros. Pues bien, eran granjeros, no eran guerreros. Guerreros como tales los había. Estaban, por ejemplo, los berserkers, que esos eran los que estaban, por ejemplo, en una batalla, en los que estaban en primera línea, ¿vale? Si queréis, un día os puedo hablar de los berserkers. Pero no había entrenamiento militar como podían tener los espartanos, ¿vale? No, eran gente que es gente fuerte, es gente grande, que ya con su hacha, porque cuando iban de expedición, cuando se iban en su barco, la mayor parte de ellos se iba con sus aperos de labranza, por eso usaban el hacha, el martillo y demás, porque iban con sus cosas. Pues bien, el tema eso de luchar, me imagino que jugarían y demás, pero el practicar el entrenamiento militar como tal, como en Esparta, no, ¿vale? Pero pensad, por ejemplo, que un vikingo en aquella época, un nórdico en aquella época podía medir 1,70 m. Aquí en España la edad media ahora mismo, la altura media es de 1,73 m. O sea, sé que para aquella época no eran nada bajitos. Pues bien, estamos viendo también una niña, ¿no?, peleando bajo la atenta mirada de Odín con un día precioso, ¿eh? Me gusta mucho cómo tiene el cielo al principio cuando están en la ceremonia con las auroras boreales, y ahí está el protagonista, el que habla sobre la fiereza de los hombres del norte. Este señor es el rey Alfred, ¿vale? Si queréis conocer la figura del rey Alfred, podéis ver una serie que se llama Last Kingdom,
y también en Viking sale, pero más pequeñito. Bueno, el rey Alfred el Grande era un rey de Wessex, ¿vale? Y la verdad que era un hombre muy preocupado por la religión, se fue de pequeñito de peregrinación a Roma y sus ansias eran que Inglaterra se unificase, porque hay que pensar que los nórdicos llegaron a Inglaterra cuando estaba totalmente dividida, perdida y no había ningún tipo de orden. Tenéis que pensar que los vikingos estuvieron molestando a los ingleses durante 250 años más o menos. Los vikingos empezaron siendo saqueadores, luego jefes guerreros que tuvieron un montón de litigios con la casa real sajona, pues por el dominio de la isla, por las propiedades, por lo que os estaba hablando antes de tener cultivos, de tener cosechas, y luego acabaron siendo reyes de Inglaterra, los normandos, que eso si queréis, este tema es un poco más complejo, así que si queréis en otro vídeo lo podemos hablar. Pero eso, los vikingos llegaron a tener muchísimo poder en Inglaterra e incluso por mantener la paz cobraban un danegeld, que era un tributo, ¿vale? Bien, pues este Alfred era un señor bastante culto, era un señor muy listo, pero tenía una salud muy frágil, era muy débil. Y fue un estratega militar, puso un montón de fortificaciones para evitar los ataques vikingos y también era un gobernante que quiso tener una Inglaterra más civilizada y cristiana contra el invasor. La verdad que está muy bien hecho ahí firmando la carta y al final pues no tiene otro remedio pues que empezar una guerra, ¿vale? Lo que os estaba hablando de que era bastante estratega, se apoyó en un montón de consejeros para evitar pues la entrada de los nórdicos. Y bueno, aquí seguimos viendo los barcos con un montón de personas, estamos viendo un montón de gente y estamos viendo hombres mayores, hombres jóvenes, mujeres. En las expediciones hay todavía muchas teorías de si había mujeres, no había mujeres, lo más probable es que sí. El papel de la mujer en los países nórdicos, en la Alta Edad Media, fue bastante peculiar porque tenían muchísimo más derechos y libertades que sus compañeras europeas, que las francas, que las sajonas, las nórdicas, tenían las llaves y eran las dueñas del hogar, cuando ellas eran las que se encargaban de que todo funcionara bien. Es más, podían, si recibían daño de su marido con sangre, podían pedir el divorcio. Incluso también dicen que si el hombre no cumplía como hombre, también se podían divorciar. Pero bueno, a lo que vamos, en el tema de las expediciones y el tema de la guerra, existían, aunque mezclan un poco de mitología y realidad, existían las Escazmo, que eran las mujeres escuderas, como la Gerta de Vikings. Bueno, pues estas mujeres las comparan un poco con las valquirias. Eran mujeres que se preparaban para la guerra, entrenaban y demás, y pues no cabe duda de que existieron porque muchas tumbas que se han encontrado con ajuares guerreros y que parece ser que eran de un alto mando, hasta hace poco se pensaban que pertenecían a hombres, pero no, pertenecían a mujeres, como la tumba de la mujer de Birka, que es un tema muy interesante el de la mujer nórdica, pero sí, muchas mujeres podían viajar con sus maridos o podían viajar solas de expedición y ahí también luchaban. Es un tema que a día de hoy hay un montón de discusiones, un montón de teorías, pero parece ser que sí que participaban en las razzias. Y seguimos viendo el vídeo, vemos cómo es el calado de los barcos, que es impresionante. Y bueno, ahí empieza la guerra, llegan a la orilla en Inglaterra y ya están pues, los ingleses preparados. Que la verdad tengo que decir que cómo pintan aquí a los ingleses como auténticos romanos por los colores, por las armaduras y demás, se ve muy romano. Y aquí vemos, la verdad que yo para las banderas soy muy mala,
pero esto podría ser, por esos colores rojo, amarillo, podría ser eso, Wessex. Que en otro episodio, para que no se nos alargue mucho más, podemos hablar cómo los ingleses actuaron ante los ataques nórdicos. Yo creo que esto era una apreciación. Mirad, fijaos, hay una tormenta, eso podría ser que está Thor ahí y vemos a un señor, un señor que está vestido como un mendigo encapuchado y desaparece en forma de cuervo. Ese señor es Odín. Odín sacrificó muchas cosas por los hombres. Una peculiaridad de Odín es que casi siempre se le representa con un tuerto, con que le falta el ojo izquierdo. Y cuenta la historia, el mito, que Odín fue al pozo de Mimir y sacrificó su ojo para obtener los conocimientos universales, para obtener todo conocimiento salvo el del futuro, pero no lo podía compartir con nadie. Y Odín tiene dos cuervos con él, que son Hugin y Mugin. Hugin es el pensamiento y Mugin es la memoria. Y normalmente cuando estaban en combate los vikingos, pues podría estar Odín y estaban las valquirias, que son como las servidoras de Odín y eran las que recogían a los hombres caídos en batalla, los valerosos y valientes hombres que caían en batalla, y se los llevaba al Valhalla para prepararse para el Ragnarok, que el Ragnarok es el día del juicio final de los nórdicos, en el que las fuerzas del mal se enfrentan al bien, ¿de acuerdo? Entonces esos hombres son los que se preparan para la batalla, los que están en el Valhalla. Mientras tanto, si eres un hombre que muere a los 90 años en la cama, ese señor se iba al Helgen, ¿vale? De ahí no salía. Que esto es muy interesante también, como un pueblo como el nórdico, porque la mayoría de religiones, mitologías, pues tienen un final feliz, pero es que el Ragnarok es la leche, es la leche, es que es el fin del mundo. Esta escena que se ve está sacada, tengo que decirlo, del principio de Vikings. Y eso, vemos que están ahí los dioses apoyándose, están eso, cada guerrero pues con su escudo, con su hacha, con lo que encuentra, ¿no? Con su espada, y se pone a luchar, pues parece ser que con el mejor de los ingleses. Es un ataque bestial, y porque la verdad que el combate aquí no es como muchas veces se representa en las películas, que son 200.000 tipos, no eran tantos, ¿vale? En las batallas. Y bueno, ahí vemos el duelo, que quien pierde tiene que huir, se marcha, ¿vale? Y aquí vemos que ese gesto podría hacer como porque mucha gente se piensa que un gladiador, cuando se le iba a dar muerte, el emperador levantaba el pulgar o lo bajaba. Pero hay muchas teorías al respecto, y lo más probable es que el gesto fuera como venga, a la yugular. Y bueno, no quiero alargarme más, pero si hay algo en el vídeo o que haya hablado y os gustaría que comentásemos más, dejádmelo aquí en la cajita, que los voy a leer todos, y espero que os haya gustado. Un besito muy grande. ¡Hasta luego!